Vamos a pasar al tiempo de la palabra, pero antes voy a saludar a llegado Luis Dina, y Luis trajo un invitado que lo va a presentar a la iglesia, que es Ángel. Sí, hemos orado por él. Bienvenido, Ángel, Dios te bendiga. Pero no todos lo conocían, ¿sí? Y bueno, tenemos de vuelta hace un tiempo atrás, nos visitó también Lucy, que está allá atrás. Bienvenida, Lucy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 2. ¿Por qué Gálatas, capítulo 2? Porque hay un versículo que a mí me gusta. No. Pero ustedes saben cuál es el versículo que yo tengo como versículo del Señor para mi vida, en realidad es para todo aquel quien cree en Él, que es Gálatas 2:20. ¿Sí? Y dice ese texto que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo que me amó y murió por mí. Y ese versículo, que si bien es un versículo de vida del creyente, es un versículo que habla de lo que vamos a celebrar hoy del bautismo. Que juntamente estoy muerto con Cristo. Eso dice, ¿no? Y eso simboliza el bautismo cuando uno se mete bajo el agua, la sepultura, juntamente con el Señor, con Él estoy. Y vivo en la gloria de la resurrección, aún no en la resurrección gloriosa de este cuerpo, sino en este cuerpo de carne, pero con una vida, un corazón absolutamente nuevo. Ya no vivo yo. El Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu de Cristo en mí. Cristo mora en mí. Así de cerca estamos con el Señor y nos levantamos entonces de las aguas declarando esa vida nueva, eterna, preciosa, poderosa en Cristo. Y eso habla también el versículo. Vamos a orar para comenzar. Dios, hemos abierto tu palabra y, como rogamos cada día, queremos que hables a nuestro corazón. Sabemos, Señor, que, como dije recién, aún estamos en este cuerpo de carne, tendemos a caer, somos aún débiles y necesitamos de ti. Por eso pedimos que nos hables y que abras nuestro corazón para entender qué es lo que somos realmente en Cristo, qué significa vivir en Cristo y obedecer tus mandamientos. Ir a las aguas, por ejemplo, que es una declaración de que nuestra vida está con Cristo. Y poder compartir la cena del Señor, que es una declaración de comunión con Cristo. Porque no vivimos en otro lado, somos ciudadanos del cielo, juntamente sentados junto al trono de la gracia con Cristo Jesús. Y no queremos salir de ahí tampoco. Por eso te pedimos, Señor, habla a nuestro corazón hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Como hace un tiempo atrás me ha dado por esto del camino, vamos a seguir en el camino. Partimos allá en la carta de Judas, la vimos completa. El domingo pasado vimos un pasaje ya en Isaías 55, al lado del camino, ¿recuerda? Y ahora estamos en un camino que está en construcción, ¿no? Ahí aparece una foto. Es un camino nuevo. Este es el camino por el cual nos lleva el Señor. Y eso es lo que declaramos con nuestras vidas. Y no solamente nosotros declaramos con nuestras vidas que estamos en un camino nuevo, sino que es Dios mismo, por medio de Cristo y su Espíritu Santo, el que declara Él que tenemos nosotros vida nueva por medio de nuestras vidas. ¿Lo habías pensado así? Es Él el que está hablando por medio de nosotros. Lee Hebreos capítulo 11, cuando aparecen los héroes de la fe, que habla de todo lo que hicieron por la fe. ¿Quién está dando testimonio de eso? ¿Los hermanos? No, Dios mismo a través de esos hermanos y por supuesto los hermanos. Y nosotros no somos distintos de ellos. Dios habla por medio de nosotros. Eso es la iglesia. ¿Quién da a conocer la gloria de Dios en este mundo hoy? Nosotros. ¿Cómo? Dios lo hace usándonos a nosotros. Por eso necesitamos saber esto bien, qué significa vivir en Cristo y también en comunión con Él. El bautismo, como les dije, es un acto de obediencia en
en que podemos dar testimonio de nuestra fe, ¿sí? Pero como dije recién, el Señor da testimonio por medio del bautismo, en mi acto de obediencia, que yo creo en Él, que yo le creo a Él y que dependo de Él y lo obedezco en todo. ¿Te das cuenta cómo el Señor habla? Por eso intentamos siempre hacer los bautismos de forma lo más pública posible para que otros conozcan la obra del Señor. ¿Qué significa eso? Declarar que somos salvos, que ahora somos salvos. ¿Y cómo somos salvos? Y hay varios pasajes de la Biblia que hablan de eso, y hay uno que me gusta mucho en Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. ¿Por algo más? Nada más, solo por gracia. Y en esa gracia Dios nos prepara para buenas obras, por fe. Y en este texto de Gálatas 2:20, que está en un contexto, Pablo nos va a advertir de algo. ¿Cuál es el contexto donde aparece este versículo 20, que es casi como una conclusión de algo que está hablando Pablo? Y Pablo nos está advirtiendo de algo que es terrible, que es el pecado. ¿Sí? ¿Y qué ejemplo va a usar? El de Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Va a hablar a los Gálatas, eso es lo que está haciendo Pablo, de que tengan cuidado con lo que están intentando hacer, que es desvirtuar el Evangelio, tratando de cumplir obras, como diciendo yo soy salvo por gracia, pero también por obras. No, solo por gracia. Porque si necesito obras, entonces ¿para qué murió Cristo? Y es lo que termina diciendo este capítulo. Y antes, en Antioquía, Pedro estaba haciendo exactamente eso mismo. Por razones de la enseñanza de Dios a los judíos, y lo vemos en el Antiguo Testamento, él decidió apartarse de los gentiles, salvos la iglesia, sus hermanos, para no comer con ellos cuando había judíos, porque eso decía la ley. Y es interesante leer lo que Pablo dice, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow! Bernabé, nosotros lo teníamos como, yo quiero ser como Bernabé. Bueno, nosotros podemos caer también como él. Y es la advertencia que está haciendo Pablo hoy. Pero mira lo que dice el 14, y este versículo es clave. ¿Cuál es el pecado que estaba cometiendo Pedro, Bernabé y los otros? ¿Hipocresía? Pareciera, ¿no? Y sí, ese era un pecado. Despreciar a los otros hermanos, también lo estaba haciendo, ¿no? Pero el pecado real, el peligroso, es el que dice en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ese es el pecado. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que somos salvos por gracia. ¿Necesitamos algo más? No. Solo la gracia del Señor toda nuestra vida eternamente. ¿Y qué estaba haciendo Pedro, Bernabé y otros? Diciendo, sí, pero necesitamos otras cosas más. Legalismo. Y nosotros a veces también caemos en eso. Entonces es sumamente necesario saber que podemos caer en esto y a veces sin darnos cuenta porque no conocemos bien, no estamos tan empapados de que realmente nuestra salvación y nuestra vida es solo por la gracia. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo a los Corintios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva, absolutamente nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Y ese he aquí es, oye, abre los ojos. Las viejas pasaron, las cosas. Ahora, todas, todo en tu vida es hecho nuevo. Tienes un corazón nuevo. Un corazón que puede saber del Señor, que puede hablar con el Señor. ¿Puedes orar o no con Él, para Él? ¿Puedes pedirle cosas, sí o no? ¿Te das cuenta? Y eso antes no era.
Y hoy día vas a querer buscar que el Señor te ayude, ¿o no? ¿Por qué haces eso? Porque sabes que el Señor lo va a hacer por la gracia de Él. ¿Sí o no? Somos criaturas absolutamente nuevas. Y Pablo está entonces advirtiendo, ojo, cuidado con agregarle algo más a la obra del Señor, y enseña usando el ejemplo de Pedro el grave error de pensar de esta manera. No es gracia más algo, es el Señor, solo gracia. El versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿sí? No es justificado, Gálatas 2:16, ahí estamos. El hombre no es justificado por lo que puede hacer el hombre. Nadie se puede justificar a sí mismo. Y lo declara aquí. No puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Y la fe que da Dios. La fe de Jesucristo. Nosotros, y aquí está hablando Pablo, se incluye con Pedro. Mira el amor de Pablo para incluirse con Pedro que estaba pecando. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Vuelve a repetir por segunda vez, ojo, es por fe, es gracia, no es por lo que yo pueda hacer. Y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es eso? De ser justificado. Nadie por sí mismo puede ser justificado o declarado justo por Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Job, hay un texto en estas discusiones que tiene Job con sus amigos, que dice, hablando de Dios, porque no es hombre como yo para que yo le responda. Está en Job capítulo 9 para que lo busquen después. Dice, no es hombre como yo para que yo le responda. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo en la medida de que Él no conoce, no sabe lo que es pecado en su experiencia, por decirlo así. Estoy achicando un poco a Dios para que nosotros entendamos un poco la imagen. Pero Dios es excelentemente santo. No existe sombra de pecado en Él, ni tampoco puede verla. Nosotros no podemos declarar eso porque nosotros ya hemos pecado. Y no conocemos la santidad como Dios conoce la santidad. Pero queremos acercarnos a ella, pero no podemos, no tenemos esa altura. Ni tampoco la justicia de Dios que castiga el pecado. Y ahí tenemos un problema. Si Dios castiga el pecado con muerte, entonces estamos muertos, condenados. Y también lo declara las Escrituras. Y Job está diciendo, no tengo nada que hacer, porque no es hombre como yo para que yo le responda. ¿Qué le voy a decir? Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y esta declaración es tremenda. Está diciendo, si tan solo hubiese entre nosotros un mediador que ponga cercanía entre nosotros dos, entre Dios y yo, dice Job. Y Job no entendía, no sabía lo que nosotros sabemos, que sí hay un mediador que es Cristo que salva esa situación que el hombre no puede salvar. Ser justificado delante de Dios, no por obras, por la obra de Cristo, la de Él, no nuestra. Y la pregunta es, ¿cómo podemos satisfacer la justicia de un Dios que es santo? No podemos. Dios puede hacer eso, pero nosotros no. La respuesta de Dios, entonces, a esta pregunta, a este dilema, a nuestra necesidad, es la provisión de la justificación de la fe. Es que Dios provee esa justificación por medio de la fe, para hacerlo más simple. ¿Qué significa esto? Que si Cristo tuvo que morir en una cruz por nuestros pecados, es porque tú nunca te hubieses salvado por ti mismo, ¿sí o no? Ya te está declarando eso. Solo la cruz declara que tú no puedes. Ahora, tú puedes morir, pero no puedes pagar el precio. Él pudo, solo Él. Por eso vino a este mundo, por eso se encarnó, nació en un pesebre, se encarnó, es lo que celebramos en Navidad, para ir en obediencia a esa cruz, por amor a nosotros. También significa que la gracia de Dios no solo nos perdona los pecados, sino que también nos libera de la esclavitud, del yugo del pecado
que no nos permitía hacer otra cosa que pecar. Ahora podemos elegir no pecar. Y nos traslada a la esclavitud de Cristo. Nosotros siempre hemos sido siervos. Antes éramos del pecado, hoy día somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo. No nos gusta esa situación, es como siempre tengo que ser esclavo. Siempre hemos sido esclavos. Y nuestro orgullo, que es parte de lo que venía con la esclavitud del pecado, como que nos molesta un poco esto de ser esclavos de Cristo, pero es en Cristo, solo en Cristo, donde tenemos vida eterna, paz con Dios y podemos vivir en la gracia. Y también esta respuesta de esta provisión de justificación por fe significa que Él nos saca de un estado condenable para escondernos en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo, dice Pablo a los Colosenses, siendo uno con Él. ¿Te das cuenta? No solamente nos salva de esta situación que nosotros no podemos, de ser justificados delante de Dios, sino que también nos perdona, nos lleva a una vida mejor en Cristo, esclavos de Él, siendo uno con Él. Wow. En Colosenses, hablando de Dios, Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos cambió de lugar, ¿sí? Íbamos al infierno y dijo, no. Hizo una obra y ahora estamos en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Wow. Y como dijo la hermana, es como para saltar de alegría, es como tremenda obra que hizo Dios. Y a veces nosotros, con nuestros pecados, la distorsionamos. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Y que nos está llamando la atención Pablo hoy. Y en el versículo 19, Gálatas 2:19, va a decir, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué está diciendo? Que yo soy muerto a las obras. O mejor dicho, que ese que yo creía que era, no sé, hacía yo lo que quería, murió. No es más. Ahora soy uno nuevo. Y ese nuevo no es para hacer cualquier cosa. Vive para Dios. Y ahí viene el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ese es el camino nuevo. Muero a la ley o a las obras, al querer hacer cosas yo para justificarme, como medios de salvación. ¿Sí? Las obras ya no son un medio de salvación, no, es gracia del Señor, no para vivir como quiera, sino para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué crucificado? Por lo que les dije recién, porque el bueno, comillas, el bueno que yo era, y era muy bueno yo, no era tan bueno en realidad. No sé si tú te considerabas antes de ser salvo bueno, quizás no hacías tantas cosas malas, o a lo mejor sí sabías que estabas en una condición fuerte de pecado. Al Señor le da lo mismo, pagó por todo eso, en la cruz. ¿Para qué? Para matar a ese bueno. Porque el bueno que era antes murió. Ese que no podía dejar de pecar. De hecho, podemos pensar que podía hacer cosas buenas estando yo sin Cristo. Y podía ser, no sé, generoso, solidario, ayudar a la mamá, qué sé yo. Ser bueno. Pero todo eso bueno que hacía era porque para no hacer algo malo que no me convenía, ¿sí o no? ¿En qué estoy pensando? Gloria a Dios. No, estoy pensando en mí. Gloria a mí. O hacer algo bueno para decir, oye, que es bueno, gloria a mí de nuevo. ¿Dónde le estoy dando la gloria a Dios? En ninguna parte. ¿Qué es eso? Pecado. Hasta lo bueno que haces es pecado cuando lo haces para ti, porque no glorificas al Señor. Eso está diciendo la cruz. Cuando Pablo se da cuenta de lo que está pasando en su propia vida, que él se declaraba irreprochable, ¿se acuerdan o no? En Filipenses dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Y qué decía él antes de él? Que él era fariseo de fariseos, que era irreprensible ante la ley. Él cumplía todo. No había otro como Pablo. Pero ¿qué dice? Considera todo eso como pérdida, porque se dio cuenta que las obras no llegan ni a la mitad de la cuadra. Te llevan a la condenación, no hay otro camino. El camino nuevo solamente es en Cristo. Lo que Él fue no sirve. Lo que tú fuiste no sirve. Yo escucho a Pablo cuando le cuenta esto mismo a los romanos con otro texto que fue el que leímos al principio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque antes dijo que donde hubo pecado sobreabundó la gracia, ¿recuerda? Entonces, ¿haremos eso? ¿Vamos a pecar? Si estamos siendo, mira la pregunta, uno con Cristo. ¿Vamos a ir en contra de Él? ¿Vamos a hacer las cosas en contra de Él? Porque eso es lo que hacemos cuando pecamos siendo creyentes. Tal vez no lo pensamos así. Tal vez lo que pensamos es, ¿qué tanto, sí? Si es un pecadito nomás. Pero no pensamos, porque siempre pensamos más primero en nosotros mismos que en el Señor, y el Señor quiere cambiar esa cosa. Piensa primero en mí, después en ti, porque vives en mí. Que cuando pecamos primeramente contra Él, ¿sí o no? Y lo enseña desde el principio de la Biblia, Génesis, en la vida de José. Cuando Pablo se da cuenta de eso, va a enseñar a los romanos y le dice eso, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando? En ninguna manera, y ese en ninguna manera es terriblemente enfático. Oye, ni se te ocurra pensarlo. Tenemos que incorporar esas cosas a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque hemos sido libres del pecado, ¿sí o no? De ahí nos libertó el Señor. Cantamos recién de eso, ¿no? Hay libertad en Cristo. Las cadenas del pecado, ¿o no? ¿No cantamos eso? Eso es. Porque los que hemos muerto al pecado, dice Romanos, y fíjate la forma del verbo, hemos muerto. Es una voz pasiva. O sea, Dios hizo esa obra en ti. Él hizo que tú murieras. Tú no moriste solo. ¿Cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, nuevamente Dios te lleva por ese camino, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y como hablaba con los hermanos que se van a bautizar, esta expresión, ser bautizado, significa ser incorporado en, ser incluido en, ser identificado con. Por lo tanto, cuando tú crees, Dios, por medio del Espíritu Santo, te bautiza en Cristo. O sea, te incorpora en su cuerpo y ahora somos cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa. Hemos sido bautizados, dice, en Cristo Jesús. Estamos en su cuerpo. Y nos identificamos con su vida, por lo tanto también con su muerte. O sea, morimos al pecado. Yo no quiero pecar más. Eso es lo que debe haber en el corazón del creyente, lo que le está diciendo a los romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahí está el propósito. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para su gloria. ¿Sí? ¿Qué significa eso para nosotros en la práctica? Que Dios toma creyentes que estaban condenados, personas que estaban condenadas, casi me voy por otro lado, solamente podían vivir en pecado, lejos de Él, para atraerlos a Él y que vivan una vida nueva para Cristo. En 2 Corintios también habla de eso, que Él nos amó y murió por nosotros, no para que nosotros vivamos para nosotros mismos, sino para Él. ¿Y quién es Él? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La iglesia, ¿o no? No es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, no somos uno con Él. ¿Dónde tenemos que vivir? Como iglesia. Esa es nuestra vida. Aunque no estemos en este templo, nosotros seguimos siendo iglesia siempre.
seguimos siendo hermanos siempre, seguimos estando en Cristo siempre, seguimos viviendo de su gracia y de su palabra siempre. No nos desconectamos de eso y comenzamos a tener una vida distinta. Cristo hizo una obra en ti y en mí que nos cambió todo, absolutamente todo. Y la segunda parte del versículo 20 dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo me acuerdo la primera vez que leí este versículo, dije, ¿cómo puede ser que Cristo viva en mí? ¿Te has preguntado eso, no? ¿Cómo es eso? Bueno, Cristo vive por su Espíritu en mí, porque el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros, ¿sí o no? Mora en nosotros, nosotros somos templo de Él. ¡Wow! ¿Cuándo? ¿Y cuando pecas? Duele, ¿no? ¿No te choca? Bueno, eso es lo que está enseñando Pablo con este texto. Cuidado. Si estás dando pasos de obediencia al Señor, y hablo por los hermanos que se van a bautizar, pero más que para ellos, quiero hablar especialmente para los que ya somos bautizados, si ya dimos un paso de decir, Señor, yo obedezco, bueno, obedezcamos. No seamos indóciles, porque ya nos sacó de eso. ¿Por qué querer volver a lo que no conviene? Ya no vivo yo. Ahora, yo sigo siendo yo. Todavía me llamo como me llamo. Tú también, ¿sí o no? Y trabajas en el trabajo que trabajas y tienes la familia que Dios te dio y eso no lo cambió, ¿sí o no? Nuestra individualidad sigue siendo la misma. Pero somos un nuevo yo. Ya no con el corazón de piedra, sino con un corazón de carne. ¿Les suena esa frase, no? El nuevo pacto. Que todas las bendiciones del nuevo pacto que va a ser en el tiempo futuro, en la segunda venida de Cristo para Israel, todas esas bendiciones ya están en nosotros. ¡Wow! Un regalo de la gracia de Dios mediante la justificación. Nos cambió, por lo tanto nosotros debemos vivir de acuerdo con eso. Tu deuda con Dios está extinguida. Cristo la pagó en la cruz, te justificó. Esa es la justicia. Y al mismo tiempo, Dios hoy te ama porque tienes vida en Cristo, o dicho de otra manera, cuando te ve a ti, ve a Cristo. ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? En Cristo, en Él. Te ve en Él. Esa es la gran obra que hizo Dios. Es un misterio, yo no puedo explicarlo cómo lo hizo, pero es lo que declara Él en su palabra. Y nosotros creemos su palabra, ¿sí o no? Y eso significa, en este amor, que Dios nos lleva en santificación, que significa crecimiento o ir hacia la madurez en Cristo, ser conformados a su imagen, ¿sí? Ese es el camino nuevo. Y esta vida, si vives en Cristo, entonces esta vida es su santidad en ti. Wow. ¿Lo habías pensado así, no? ¿No? Tu vida es la santidad de Cristo en ti. Es la obediencia, el sometimiento que mostró Cristo para cumplir la ley y llegar a la cruz en ti. Que tú vas a hacer lo mismo, seguir los pasos del Maestro. Obediencia. Es vivir así para Dios. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. ¿No dijo eso el Señor? Bueno, ¿cuál es tu comida y cuál es tu bebida? Tu vida es la misma, hacer la voluntad de Dios, obedecer en todo a Dios. El poder de Dios, ¿dónde se perfecciona? En tu debilidad. ¿Te das cuenta que el poder de Dios también está en ti? Tu vida es poder de Dios en ti. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí o no? Y si Cristo vive en ti, amén, Cristo vive en ti, o sea, fuiste justificado, entonces necesariamente tienes que estar siendo santificado. Eso significa que si es así, si eres creyente, fuiste justificado, entonces estás creciendo
en la madurez cristiana, necesariamente. No puedes no estar haciéndolo. Dicho de otra manera, si no estás creciendo en la madurez cristiana, pregúntate si fuiste realmente justificado. Porque no importa los años que tengas en una iglesia, igual vas a ir a la condenación si no fuiste justificado. Pablo enseña eso. No es por obras. No es por parecer cristiano. Es por fe, por gracia. Eso cambia mi vida, debería cambiarla y debe mostrar evidencia, fruto de que soy creyente, fruto de arrepentimiento. Así parte nuestra vida y así sigue todos los días. La vida cristiana debe ser así. ¿Qué dice el versículo 19? Porque yo por la ley, yo soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cuál es nuestra vida? Vivir para Dios. ¿Qué tengo que estar haciendo entonces? ¿Qué debe verse en mi vida? ¿Qué pienso yo de ese hermano? Mira, ese hermano vive para Dios. Evidencias, se ven, frutos. Eso somos nosotros. Cristo habita en nosotros por su Espíritu, por tanto debe haber fruto. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Eso dijo el Señor. Bueno, yo también soy pámpano, no solo ustedes. Dependemos de Él, estamos unidos a Él. Y fuera de Él, solo podemos pecar. Significa que el carácter de Cristo se reproduce en nosotros, día a día. No es algo automático. No es que yo me convertí y listo. No. Es un proceso en el cual vamos creciendo y el proceso a veces es difícil, es duro y es largo. Y Dios nos envía pruebas para moldearnos. Gracias, Señor, por las pruebas. Es una vida de dependencia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Él nos guía. Dependemos de Él. Por lo tanto, no podemos vivir sin su guía. ¿Dónde encontramos su guía? En la palabra de Dios. Entonces, ¿puedo yo mantener un día cerrada la palabra de Dios? ¿La leo mañana? ¿Qué estoy declarando? Señor, yo este día no dependo de ti. ¿Te das cuenta, no? ¿Esos son tus frutos? Como les preguntaba al principio, ¿por qué vas a orar? ¿Por qué vas al Señor y oras? Señor, ayúdame. Porque estás en Él. Porque fuiste justificado. Porque vives para Él. Vives en Él. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué puedes resistir las tentaciones? Por la misma razón. ¿Por qué te duele el pecado? ¿Por qué quieres arrepentirte? Porque ya no vives tú. Cristo vive en ti, por eso. ¿Por qué cuando lees la palabra y escuchamos testimonio el viernes? Te maravilla lo que aparece ahí. Oh, esto lo leí, esto lo entendí. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el cambio que hace en nuestras vidas. Y es un versículo que parece como chiquitito quizás, pero esa es la vida cristiana. Que todo lo que Dios quiere se reproduce en nosotros. Por lo tanto, vamos a la parte final del versículo. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo que me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa última parte, que se entregó a sí mismo por mí, todos conocemos lo terrible que fue la cruz, pero todo lo que pasó antes, sabiendo Él que iba a eso. Él sabía lo que iba, a recibir toda la ira de Dios por tu pecado y por mío. Por eso dice antes, el cual me amó. ¿Te das cuenta de la magnitud de ese amor, no? Que Él, sabiendo que yo no quería nada con Él, que yo blasfemaba y hacía pecado tras pecado y quería estar apartado de Dios, Él aún así murió por mí porque me amó. ¡Wow! Y se me pone la piel de gallina cuando digo eso. Predicamos la salvación solo por fe. La gracia de Dios nos salva. Eso es lo que dice la Biblia. No es la fe más algo. Es una fe que nos salva y una fe que nos mueve. Por lo tanto, ahora este camino nuevo hace todo nuevo. No como antes, es todo nuevo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó antemano para que anduviésemos en ella.
La fe produce obras. Ese es el orden. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Crees por la fe? Gracias, Señor, por gracia. Y por esa fe, entonces, tú vas a poder hacer obras. ¿Cuáles? Las de Dios. No es al revés. No es que yo haga obras y después Dios me aplaude. No. Yo soy movido por la fe a hacer las obras del Señor. Y eso va a confirmar que nuestra vida está en Cristo. La obra de Cristo en mí que me amó. ¿Sí? Para hacerme así. Piénsalo así. Que todo lo que tú estás haciendo, el querer servir en la iglesia, el querer ir a la palabra de Dios, querer participar de las reuniones, es porque Él te hizo así porque te amó. Todo eso que hizo en la cruz es para eso. También. Y si yo no estoy haciendo eso, estoy despreciando el amor de Cristo. Wow, no lo había pensado así. Bueno, eso dice la Escritura. Ya no yo, es Él, porque Él es el que me amó y murió por mí. No hacemos obras para ganar beneficios de Dios. Yo no voy a sacarme la mugre haciendo cosas en la iglesia para que Dios me bendiga. Dios me bendice igual. Es tremendo. Yo voy a hacer las cosas y voy a vivir mi vida completa para Dios porque Él ya me favoreció. Esa es nuestra vida. Dios te favoreció en su gracia con la salvación, con la justificación, puso un nuevo corazón en ti y con esa tremenda obra que hizo para sacarte de lo terrible de la condenación. ¿Qué vas a hacer? Vivir para Él. ¿Y qué significa vivir para Él? Servirlo, ¿o no? Buscarlo, oírlo, pedirle, Señor, yo dependo de ti, son muchas las P acá, P, no de otro. Mi vida no está en otro lado, sino solo en ti. No quiero vivir de otra manera, no importa si estoy de vacaciones, no importa si estoy en el trabajo, si estoy en la casa, da lo mismo. Mi vida siempre, cada segundo está en ti, no hay otra. Cambió nuestro yo, a pesar de que nosotros seguimos siendo los mismos. De hecho, si uno lee el versículo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Qué está diciendo? Que él sigue siendo Pablo, ¿no? Yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Pablo. Cristo vive en mí, Pablo. Sigue siendo Pablo. No somos otros, somos los mismos, pero nuevos, con un corazón nuevo. Versículo 14 otra vez. Ojo, cuidado con esto. Cuidado con lo que dice Pablo de Pedro o con lo que el Señor puede decir de nosotros. Que nos vea que no andamos rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Wow. Tenemos que aprender más, ¿o no? Tenemos que examinarnos para saber qué es lo que estamos haciendo que no conviene. Por ejemplo, tal vez tienes falta de perdón. Estás enojado con alguien. Tal vez sea un hermano. A lo mejor hasta estás enojado con Dios, no sé. Eso es orgullo. Porque Dios te perdonó de todo. Incluso de despreciarlo a Él. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces no estamos viviendo rectamente conforme a la verdad del Evangelio. O puede que en mí haya tibieza espiritual. ¿Qué significa eso? Y yo he escuchado muchas veces que se me acercan y dicen, ¿sabe, pastor? Me cuesta orar porque no me nace. ¿Qué es eso? Tibieza espiritual. ¿Por qué no estás en una comunión con Dios para decir, yo necesito ir al Señor y pedirle? Yo tengo esa necesidad. ¿Por qué la dejas de lado? Y es como, ¿sabes? No me nace. ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué pared estás poniendo ahí? No una que enseña el Evangelio. Otra vez orgullo. Pero no nos decimos eso porque eso es feo. Pero eso es.
No alcancé a leer la palabra hoy día. No me dio el tiempo. ¿Qué estás diciendo? Que hay cosas más importantes que Dios en ese día. ¿Cuáles? Todas las que hiciste son todas más importantes que Dios. Ahora, ¿hay cosas importantes que hacer? Sí, pero siempre hay tiempo para el Señor, porque Él es más importante que todas las cosas. ¿Tienes trabajo que hacer? Sí. ¿Quién te dio ese trabajo? El Señor. ¿Tienes que atender a su familia? Sí. ¿Quién te dio esa familia? El Señor. ¿Quién es el importante? ¿Por qué cambiamos las cosas? O dejar de participar en reuniones. Cuando estuvimos en pandemia, teníamos las reuniones online y uno no se ve, no sabe quién está y quién no está. Pero cada uno sabe en su corazón cuándo estuvo y cuándo no estuvo en alguna reunión. Cuándo vio o no vio un devocional. Y uno puede hacerse el examen y chequear, y están ahí en el WhatsApp, todas las veces, los links que habían para las conexiones, ¿sí o no? ¿A cuántas de esas falté? ¿Por qué? ¿Por qué te permite faltar a la voz de Dios? ¿Dónde estás viviendo? Acuérdate, Cristo vive en ti. No lo pongas en la habitación del lado. No existe. Y podemos seguir nombrando cosas porque somos mandados a hacer para no cumplir bien el Evangelio de Cristo. Pero el punto es este. Si Cristo vive en ti, si ya fuiste crucificado a los pecados, entonces tu vida debe mostrar a Cristo. Tal vez en la escalera, siempre hago esta figura de una escalera del crecimiento hacia el carácter de Cristo, estés en los primeros peldaños. Puede ser. ¿Qué significa eso? Que aún tienes que seguir subiendo. Bueno, sube. No te quedes ahí. Yo a veces le digo a algunos de ustedes piensan que el pastor se sabe la Biblia entera y se maneja todos los textos y no necesita saber más. No. Yo necesito aprender del Señor también. Más todavía cuando me entregó esta responsabilidad. Y no significa que yo, porque sea pastor, vivo todos los días en comunión con el Señor, tampoco. Y también soy pecador igual que ustedes. Necesito de eso. Todos necesitamos escuchar esto. No deseches la gracia de Dios, la gracia de Cristo, pensando que estás bien. Mira lo que dice el versículo 21. No desecho la gracia de Dios por si por la ley fuese la justicia, por obras, por cosas que yo pudiera hacer. Entonces, ¿para qué murió el Señor? Él me cambió, no yo. Yo no soy nada sin Él, ahora. Antes era algo, un pecador, condenado. Ahora es Cristo en mí. Esa es nuestra vida. Si no entendemos eso, tenemos que volver al principio y a lo mejor pedirle al Señor que me cambie, pedirle al Señor que me salve. Si el Señor te salvó, empieza a crecer en esto. No deseches la gracia de Dios pensando que tú estás bien, porque vas a estar pensando en tu propia gloria. Mira al que te amó, Cristo. Él merece la gloria. No a nosotros, dijo el salmista. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Sigue obrando en nosotros para buenas obras, Señor. Eso es lo que queremos hoy. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por haber cambiado una vida entera, la de cada uno de nosotros, para ya no vivir para el pecado, sino vivir para ti, como dice tu palabra, estar crucificado juntamente con Cristo para no vivir nosotros, porque ahora Cristo vive en cada uno de nosotros y en todos nosotros juntos como iglesia. Para vivir, para amar como nos ama Cristo, para vivir, para enseñar como nos enseña Cristo, para vivir, para servir como el Señor nos enseñó, porque a eso vino, a servir y dar su vida. Y para vivir incluso, para dar nuestra vida a ti, a nuestros hermanos, y llegar con este evangelio vivo
a otros que necesitan conocer lo mismo que nosotros. Ayúdanos, Señor, a no seguir en el tercer peldaño de la escalera. Ayúdanos a seguir subiendo. Que nuestro carácter sea conformado más a ti. No importa el sacrificio que eso cueste, porque tú nos ayudas mirando el sacrificio que le costó a Cristo en la cruz para hacer de nosotros lo que somos. Pero te rogamos que nos ayudes, que nos guíes. Gracias por esta palabra que nos pone un letrero de advertencia. Ojo, con no andar rectamente conforme al Evangelio, a la verdad del Evangelio. Gracias te damos por el poder que tú tienes de atender nuestras oraciones en tu fidelidad, en tu amor, para hacer de nosotros más como Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.